Bueno, busquemos Apocalipsis. Estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos a través de las cartas que escribió el apóstol Pablo a las iglesias. El apóstol Juan, quiere decir, a las iglesias. Esta está en Apocalipsis 2:18. Es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas pocas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo a la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Más clarito, y echarle agua, dice mi papá. Este es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1 dice que es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este es un mensaje para estos días, escrito en el año 95 después de Cristo. Las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Jesús se las mostró a Juan para que él las pueda escribir en un libro. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esa es lo que le dice Juan a las iglesias. Se le presenta a Cristo con una revelación de lo que era el Señor glorificado después de que él murió. Se le presenta a Juan. Él estaba en la isla de Patmos, una isla rocosa, abandonado ahí solito, desterrado, escribiendo esto, y Dios se le presenta y le muestra estas manifestaciones. Él se manifiesta con todo su esplendor y poderío y con toda su magnificencia. Él, cuando lo ve como al Hijo del Hombre, dice, entre los candeleros, lo ve con la manifestación de la gloria de Dios, o sea, las virtudes que nosotros estuvimos viendo, cuáles eran los atributos de Dios, que Él era eterno, Él es veraz, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, soberano, recto, justo y amoroso, lo que estuvimos viendo de los atributos de Dios. Y eso se manifiesta en la visión que tiene Juan, acá lo dice en Apocalipsis. Y es la misma visión que tiene Daniel. Hay un versículo de Daniel, esto estaba en Daniel acá. Daniel 10:6. No lo busquen, si quieren, yo lo engancho. Daniel 10:6. Acá hace la manifestación de cómo lo ve a... Se me fue el Daniel. Dani. La manifestación la manifestación de
de cómo se presenta Cristo, igual que se le presenta a Juan, se le presenta a Daniel. Ezequiel. Encima tengo tantos papelitos en la Biblia. Daniel 10:6. 10:6. ¿Leo? Dale. Su cuerpo brillará como el topacio, y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas, y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Es la manifestación, la misma manifestación. Y después más adelante Daniel cae, porque cuando lo ve a Jesús de esa forma, presentado de esa forma, él estaba en el río y había tenido una visión de Cristo. Entonces él se le presenta y él lo ve tal cual es la manifestación del Hijo de Dios, ¿no? Y él cae postrado, como desmayado. Lo mismo que le pasó a Juan. Y dice que el Señor se le acerca, le pone la mano igual que a Juan y después le dice, no temas. A Juan le dice exactamente lo mismo, no temas. La presencia del Señor es sublime, es tremenda y es magnífica, ¿no? Poderosa, temerosa. Pero Dios da paz, la presencia de Dios da paz, y es la misma visión que tiene Daniel, la tiene Juan, mostrando a Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento exactamente igual. Después de haber estado y caminado por esta tierra, glorificado es el mismo, ¿no? Y se le presenta a Juan y le dice que escriba una carta de lo que él va a ver, de lo que él está viendo y que Dios le iba a hablar a 7 iglesias, las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y nosotros ya vimos la de iglesia le dice que escriba a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Laodicea y a Filadelfia y a Laodicea. Le dice que escriba una carta a esas 7 iglesias. Nosotros estuvimos viendo la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Y cada vez que el Señor se le presenta a una iglesia, que le dice a Juan, escribile a esta iglesia, se le presenta con un atributo determinado según esa iglesia está necesitando. Él se le presenta a la iglesia de Éfeso y le dijo, es una iglesia tremenda que tiene trabajo, que tiene paciencia, que un trabajo arduo, sobre todo la iglesia crecía, estaba andando. Y a todas las iglesias le dice lo mismo, yo conozco tus obras y sé que estás haciendo esto, que estás saliendo, que estás trabajando, pero olvidaste mi primer amor. La pasión por mí, estás haciendo las cosas porque a vos te agradan, porque a vos lo estás haciendo para otro o para vos mismo. Estás haciendo la voluntad de Dios, pero estás haciendo para vos, no para mí. Entonces le dice, fíjate de dónde has caído y arrepiéntete. De las 7 iglesias, 5 le dice que se tienen que arrepentir. Hay 2 que no le dice, pero las otras 5 sí. Y le dice, arrepiéntete, ¿por qué? Porque si no, se te termina todo. Le dice que si no, vas a perder la categoría de iglesia. Y le dice que al que vence le va a dar de comer del árbol de la vida que está en el Edén. Luego a la iglesia de Esmirna le dice lo mismo, yo conozco tus obras, pero también conozco que vos tenés problemas porque estás en un lugar donde tenés mucha opresión, donde tenés mucha persecución y que sos pobre, porque el sistema no te deja crecer, pero sos rico en espíritu. Y ahí ya le dice de que no tiene nada contra ellos, no tiene de qué arrepentirse, porque es una iglesia que está haciendo las cosas bien. Y le dice que siga, que sea fiel hasta la muerte y que los que vencieren no van a tener la segunda muerte. Y luego está la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo está en un lugar que dice, estás en el trono de Satanás, donde está toda la movida diabólica y espiritual. Sé que estás ahí en un lugar complicado, pero tengo contra ti que estás permitiendo algunas cositas como Baal y de los Nicolaitas, que eran hacer cosas por dinero o hacer cosas con autoridad, porque vos te crees que tenés autoridad, y hacer cosas con tu cuerpo que no están bien delante de Dios. Y le dice también lo mismo, le dice que se arrepiente, si no iba a venir con la espada de su boca, iba a cortarte y te iba a separar. Pero hay que vencer. El que vence, el que se mantiene en santidad hasta el final, a ese le iba a dar de comer del maná escondido. O sea, te va a dar la provisión
única que tiene Él para vos, la intimidad. Y te va a dar una piedrecita blanca, dice, que es donde está escrito tu nombre, que solamente Él y vos lo van a reconocer. Y ahora viene la iglesia de Tiatira. Tiatira, la cuarta carta, que es la cuarta ciudad. Acuérdense que él estaba en una isla de Patmos, y de Patmos él veía a Éfeso. Él había estado en Éfeso. Él había sido en Éfeso, en Esmirna, él había trabajado ahí. Tenía discípulos ahí, Juan. Y estaba Tiatira. Tiatira era la entrada a Pérgamo, desde el continente, desde el centro de la tierra hacia el continente, era un lugar estratégico. Entonces estaba militarizada por los romanos en esa época, ¿no? Habían invadido todo lo que eran las ciudades griegas y estaban los romanos a cargo de eso. Entonces era una ciudad de entrada, entonces la tenían ahí militarizada. Estaba fundada en el 300 a.C. No era tan vieja como Éfeso, con Pérgamo o Esmirna, pero Tiatira era una ciudad de trabajadores, de comercio, de laburo. Así que lo que tenían ahí eran grandes empresas textiles. Ellos se dedicaban a la confección de la púrpura. Y la púrpura le daba el color rojo a las telas. El color rojo de las telas en ese momento era muy importante porque eran las capas de los reyes. Como le pusieron a Jesús, ¿no? La capa del rey en forma de burla. Pero la capa de los reyes, de los príncipes y de la casta alta usaban ropas rojas. Eso se llamaba el rojo Turquía. Ese se extraía de la manufactura de moluscos. Pero era muy costoso, muy caro era. Y esto le habían encontrado la vuelta en Tiatira a hacerla desde las plantas al color rojo. Una planta que se llamaba la rubia, de ahí sacaban. Entonces era mucho más fácil, más barato y daba mayor ganancia. Entonces, ¿qué aparecen? Los gremios. Aparecen los gremios acá en Tiatira. Pero los gremios aparecen desde el punto de vista de la brujería, porque cada gremio tenía un dios, una deidad. Y ahí estaba el Apolos. Apolos era el hijo del dios Zeus para los griegos. Era el dios de los dioses, Zeus. Entonces Apolo era el hijo de Dios. Y además estaba Demeter. Demeter era la hermana, porque yo me puse a estudiar ¿cómo es? La historia, la Odisea. La Ilíada de Odisea. Y saben que era otro dios, Demeter. Y había sido violada por el hermano, y la hija había caído y la había agarrado el Hades. Es un lío entre los dioses, pero esos dioses eran los que veneraban, los dioses griegos, Zeus, Apolo, Demeter. Minerva también tenía un dios, tenía Artemisa, también tenía un pequeño templo, y por supuesto el dios César, al Tiberio César, que era el dios romano. Entonces, cada gremio obligaban a sus trabajadores a pagar ofrenda y ofrendar y sacrificar cosas a su dios, cada uno de los gremios. Entonces, los que trabajaban ahí estaban agremiados, pero bajo la influencia de uno de esos dioses. Así que era una ciudad complicada para que hubieran cristianos. ¿Por qué? Porque también te pasaba lo mismo. Tenés que trabajar, tenés que adorar a un dios determinado. Así que todos esos dioses eran los que estaban en Tiatira. Y era una ciudad, hoy se llama Aquisar se llama ahora. Antiguamente se llamaba Tiatira y era, ¿cómo se dice? Sacrificio continuo. O sea, ¿por qué? Porque al haber tantos dioses que dominaban todo el tema de los gremios, en todo era sacrificios continuos que hacía la gente a esos dioses. Hoy se llama Aquisar, que quiere decir ciudad blanca, porque tiene una gran cantera, no sé si es de mármol o de qué, pero desde arriba se ve todo blanco. Además es llana, no tiene montañas. Y tiene hoy, dice, más o menos 170.000 habitantes. Y la única iglesia cristiana que había en 1922, cuando los turcos avanzan sobre toda esa región, matan a todos, destruyen y matan a todos los cristianos, los corren, y había quedado una y la destruyen, y sobre esa base hacen la gigante mezquita que hoy está musulmana en ese lugar. No es turca, es musulmana, pero mataron en 1922 a todos. Seguramente han quedado y hay iglesias y hay misioneros ahí, pero los misioneros que se manifiestan abiertamente los meten preso y los matan, los que hablan de Jesús en ese lugar. Entonces dice, ¿por qué digo esto? Porque cuando Cristo se presenta a Tiatira, dice,
y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Dice, el Hijo de Dios soy yo, dice Cristo. No es Apolos, al que ustedes veneran como el Dios total, el Hijo de Dios Zeus. No, no, yo soy el Hijo de Dios, les dice Jesús. Ellos conocían qué quería decir eso, ¿no? Y le dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Cuando dice de los ojos de llama, está diciendo de que él primero ve todo. Dios ve todas las cosas. Y segundo, que es la forma de decir de que el pecado levanta ira en el corazón de Dios. Las cosas malas que hacemos levanta ira en el corazón de Dios. Dice Jeremías 17:10 que el corazón, en el 9 dice que el corazón es engañoso, más engañoso que todas las cosas y perverso encima. Dice, ¿quién lo va a entender? Y en el 10 dice, yo, dice el Señor, que escudriño la mente y el corazón de absolutamente de todos. Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Incluso para nosotros algunas cosas son ocultas, o para los que están al lado nuestro incluso. Hay cosas en mi interior que son ocultas a los que más me conocen, pero para Dios no. Para Dios nada. Dice que absolutamente todas las cosas le son abiertas. En Colosenses 3:5 nos dice de que el pecado atrae a la ira de Dios. Colosenses 3:5 dice, 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ellas. Cuando Dios habla de esto es porque nos conoce nuestro interior. Y si lo dice es porque Él sabe que hay cualquiera de estas cosas hay en nosotros. Guarda, esta es un mensaje a las iglesias. Hay 7 iglesias porque son las 7 representantes del cuerpo de Cristo. A cada iglesia le da un mensaje distinto que puede ser para un tiempo de la iglesia, porque cualquiera de las 7 cartas nos puede caber como iglesia, pero aparte cualquiera de las 7 cartas me puede caber a mí como iglesia yo personal, no como iglesia cuerpo, sino como iglesia persona, ¿no? Entonces, esto puede ser realmente un mensaje para la iglesia, pero como yo había puesto, el que le quede el poncho, que se lo ponga, que es la palabra a cada uno que nos toca vivir, ¿no? Cuando él dice de que eso es lo que despierta la ira de Dios, es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Errar al blanco, hacer otra cosa que a Dios no le agrada. Y puede ser cualquier situación. Acá habla sobre todo de fornicación. El tema de fornicación es las relaciones fuera del matrimonio establecido, del matrimonio establecido que Dios lo dice, toda la relación sexual. Fuera de eso es fornicación. El tema de las pasiones, de los malos deseos. Cuando dicen, ojalá le vaya mal a este. Todo mal deseo, ¿no? Para otro o el deseo para mí, que es un deseo que me viene a mí, que está mal delante de Dios. No, cuando me viene el deseo, la tentación, no es pecado. El pecado es que a mí me agrada y lo haga. Ahí se convierte en pecado. Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, estos son idolatría. Quiere decir de que esas cosas están entre Dios y yo. Y esa cosa es más importante que Dios. Eso es lo que dice el Señor cuando Él viene y me dice de que sus ojos, como llamas de fuego, Él ve, dice que sus ojos recorren toda la tierra. No es que está mirando así a ver, este me hizo mal. No. Él está con la capacidad de ver por su omnipresencia, en todo lugar al mismo tiempo, su omnisciencia, que sabe todas las cosas, y omnipotencia, que Él puede hacer todas las cosas. Entonces, por ahí en nuestra cabeza es difícil entender, como lo decíamos cuando estudiábamos los atributos, es difícil entender la eternidad, porque yo estoy enseñado desde mi nacimiento que todo empieza y termina, porque es la dimensión humana, de que todo tiene un espacio determinado y todo empieza y termina. Y mi cabeza es difícil entender de que antes de que empiece ya estaba. ¿Cómo? Y bueno, no lo vas a entender. Dios lo dice porque es Dios, pero antes de Él no había nada.
y no lo puedo entender, como antes de él no había nada. Y él dice que después de él no hay nada. ¿Cómo? Si yo me fijo, después de esto viene algo más. Pero él dice que no tiene fin. Y es difícil de entender. Esos son los atributos de Dios. Y dice que yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Él le vuelve a decir igual que a todas las iglesias, yo conozco tus obras, por más que las escondas, por más que las hagas en la oscuridad o atrás de la puerta, yo las conozco. Yo conozco lo que haces porque yo conozco la verdadera intención que hay en tu corazón. Y dice, conozco que hay amor, no como en la iglesia de Éfeso que decía, te olvidaste el primer amor. Acá no, acá había amor. Y encima le dice que conozco tu paciencia, que cuando no recibís las cosas, vos sabés esperar en mí. No querés las cosas ya, las quiero. No, vos sabés esperar en mí. Dice que tus obras postreras son más que las primeras, o sea que iba creciendo, como decía, que iba creciendo como la luz de la aurora hasta que llega al día pleno, en crecimiento. Iba a la iglesia, crecía en cantidad y crecía en amor, porque las primeras obras habían sido buenas, pero las que estaban haciendo ahora eran mejores que las primeras, o sea, tenían crecimiento, hacían las cosas por amor a Dios, no como le había pasado a Éfeso, que se había olvidado. Y después le dice, pero tengo contra ti, ese pero, el pero de Dios, es importantísimo escucharlo, porque es la línea final del límite antes de caer fuera de Dios, antes de irme al infierno. Pero tengo contra ti, entonces vos tenés que parar la oreja. Y viste que dice que debemos estar atentos. Cuando esta iglesia se inicia, se cree que hay una historia que cuentan en Hechos 16, que es cuando creo que fue el segundo viaje de Pablo al recorrer Asia y Macedonia, llega antes de llegar a Filipos, bien están hablando, un día no hacen un evento con música, con ¿cómo se llama? Con comida y eso para que la gente venga para hablarle a Dios, no, ellos iban caminando, iban hablando del Señor. Y los días de reunión, los días del sábado se juntaban para adorar a Dios. Y a veces lo hacían afuera de la ciudad o en lugares, cualquier lugar, aparte de los templos, ¿no? Pero Pablo iba caminando y encuentra un grupo de gente y se va a hablarles. Y había un grupo de mujeres, entonces le empieza a predicar. Y había una mujer llamada Lidia, como mi mamá se llamaba Lidia. Es una mujer, Lidia, que Dios toca su corazón y le abre el entendimiento para que esté atenta. Eso me llamó la atención, en Hechos 16 está. ¿Cómo lo que para que estés atento es el Señor? Entonces, lo que te distrae no viene de Dios. Lo que te da gana de pensar en otra cosa, lo que te aburre, lo que te hace distraer, viene del enemigo. Dios le abre el entendimiento a Lidia. Y Lidia recibe la palabra de Dios. Y ahí nomás se bautiza. Y toda su casa se bautiza. Y le pide a los apóstoles, vengan a casa, vengan. Les abre su casa para que ellos vengan a la casa. Y la presencia de Dios entra en la familia. Y dice ahí que ella era una vendedora de púrpura de Tiatira. O sea, púrpura era, lo que yo hablé del rojo Turquía, era muy conocido y era una obra un trabajo muy rentable, ¿sí? Porque no era tan costoso como se hacía de la otra forma, entonces era un negocio importante. Entonces ella iba a vender púrpura o ropa teñida de rojo a otros lugares. Entonces eso hace de que el reino de Dios entre en Lidia y ella vuelva a Tiatira y traiga el evangelio, que después ha venido seguramente algún discípulo de Pablo, de Juan, han ido a esa ciudad y ahí entra el mensaje a toda una ciudad. Mirá lo importante que es que cuando venga una palabra de Dios vos la atesores y la repartas y vos la ministres a otro, ¿no? Y ahí dicen que aparentemente entró el evangelio a Tiatira. A través de una empresaria. A través de una empresaria, tal cual. Una vendedora. Dice, pero tengo pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era Jezabel? Jezabel, en Primera de Reyes,
16 y Segunda de Reyes 9, por ahí cuenta la historia de Jezabel. Cuando el reino de los judíos se divide en dos, después de Salomón, se divide en sus hijos en Joroboam y Roboam, en el reino del norte, que estaba capital Samaria, y el reino del sur, que era Judá, Jerusalén, ¿no? De las 12 tribus, 10 se van para el norte y 2 quedan para el sur. De las 10 tribus que estaban en el norte, eran millones de judíos, de hebreos que estaban en ese momento. Y empiezan a haber reyes, igual que en el sur, ¿no? En el sur había de Judá y Benjamín, eran dos tribus. Y hay profetas y todo, pero en el tribu del norte eran muchos. Y hay un rey, Acab se llamaba, que se casa con una fenicia, con la hija de un rey, ¿viste? Esta cosa de arreglos y comercio. Y se casa con la hija de un rey. ¿Cómo un rey judío se va a casar? Dios le había dicho que no se pueden casar con mujeres paganas. Tienen que ser de la creencia. Y va y se trae una mujer fenicia que adoraba a otros ídolos, que era profetisa, porque ella se llamaba profetisa, y adoraba a Baal. Baal y los otros dioses esos, incluso sacrificaban bebé, el primer bebé de la familia se los tiraba arriba de un cuenco prendido fuego para sacrificar el primer bebé de la familia se sacrificaba a Dios, punto, te guste o no te guste. Eran sus creencias, re loca, ¿no? Y ella adoraba a ese Dios y trae esas adoraciones al pueblo. Entonces eso le dice Dios, yo tengo contra ti que esta mujer trae las ideas del mundo a la iglesia. Entonces eso es lo que le dice Dios. Tengo contra ti. Esa era Jezabel, era una mujer poderosa, porque ella aparentemente era hermosa y era muy seductora, pero era asesina, era dominadora, ella estaba atrás del marido, pero hacía lo que quería con el marido. Acá encima era medio flojo de papeles, así que la mujer lo llevaba para acá, para allá. Y ella, Dios le dice de que por lo que había hecho, ella iba a morir terriblemente mal y los perros iban a comer a ella, como diciendo que iba a morir de la peor forma. Y ella se queda atrás de Acab y le hace hacer de todo, lo seduce y trae 850 profetas con ella, que comían, dice, con ella a la mesa, 850 demonios, gente perversa, porque practicaban la prostitución, y traían la prostitución entre hombres y mujeres y cosas raras al pueblo, y comían con ella en el palacio. Y hacía lo que querían. Dice que en un momento viene el rey llorando porque un vecino no le había querido vender una viña, la viña de Nabot se llamaba, que tenía unas ricas uvas. Y dice, pero no, yo quiero cambiar todo y poner ahí otra cosa. Y se fue a la casa y, uy, yo no puedo, no me vende. Yo te lo hago, mi amor, le dijo Jezabel. Lo mandó a matar al tipo y dice, listo, ya es tuya la viña. Esa era Jezabel. Jezabel estaba atrás de Acab, siempre atrás, y el presidente adelante. Y luego muere Acab. ¿Y quién reina? Su hijo Ocosías. Y ella se queda atrás del otro presidente. Y lo matan. Y vuelve Joram viene de rey, el otro hijo, y también lo matan. Y Jehú, Dios levanta a Jehú para terminar de destruir esta maldición que estaba recibiendo el pueblo a través de esta mujer. Y hace de que la empujen del segundo piso, caiga y los perros se la coman cuando la fueron a ver. Y lo único que encontraron fue la cabeza, las manos y los pies. Hoy día es el único sistema que tiene la ciencia para identificar a un ser humano. La cabeza, las manos y los pies. Mirá vos, ¿no? Era la única forma de dejar claro de que era Jezabel la que estaba ahí. Hoy se puede, con la ciencia, se puede determinar la única forma es la cabeza, las manos y los pies para identificar un cadáver. En esa época está demostrando de que realmente era ella, ¿no? Lo que había sido. Por eso tengo algo contra ti, contra tu iglesia. Que hay una mujer, seguramente no se llamaría Jezabel, pero sí era el espíritu de Jezabel. Era la que movía, porque era guarda, pero no era solamente una mujer. Es un espíritu que también puede estar en el hombre, el espíritu de Jezabel. Es el de dominio, el de estar atrás, de hablar, de dividir, de persuadir y de traer las cosas del mundo a la iglesia. Entonces, bueno, pero ¿qué cosas del mundo? Bueno, estás en la iglesia adorando a Dios y después se va a festejar Halloween. Yo, mi hijo un día estábamos, el más chiquitito,
hablando de eso, del tema de Halloween, ¿no? Porque habíamos hecho se hacía un evento que se llamaba algo de las luces, no me acuerdo el nombre, que se hacía antes de Halloween para enseñarle a los hijos que Halloween era un momento de apertura de los demonios al corazón de los niños, ¿no? De la familia a través de los niños. No me acuerdo cómo se llamaba el evento. Y bueno, y mi hijo, ¿viste? Va allí. Y después, al rato, lo veo con todos los chicos golpeando las casas pidiendo caramelo. También lo había entendido. Él quería caramelo, ¿viste? Entonces nada, le había dado Cuando vos te pones a estudiar qué es Halloween, qué eran los druidas en ese momento, eran sacerdotes que mataban niños. Y hoy se entiende eso. ¿Por qué? Porque lo han pintado de una forma distinta. El hecho de la ideología de género es una forma abierta de destrucción a la familia. El tema del matrimonio homosexual o del aborto, y hoy que están hablando de la eutanasia, o sea, el aborto matar a los bebés y la eutanasia matar a los viejos, que son las leyes que están en contra de Dios. Nosotros no podemos aceptar esas leyes porque van en contra de Dios. Y es el inicio de una persecución legal de la iglesia. Si vos no pensás así, sos el homofóbico, ¿no? Y si lo miras al revés, si ellos no te aceptan tu forma de pensar, ¿no son ellos homofóbicos? Porque vos le decís, si vos sos gay, está bien, pero no pidas que yo te acepte, te amo, pero no pidas que yo te acepte lo que vos haces, porque delante de mis creencias está mal lo que estás diciendo. Yo no te rechazo, yo no te echo, pero no voy a ser tolerante con el pecado. Si hay algo del mundo que está entrando en mí y alguien lo ve, tiene la obligación de decírmelo. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que pasa después. Fíjate que dice, y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. O sea, Dios te va a mostrar qué está mal en tu vida y te va a dar un tiempo determinado hasta que Él pone el límite. Y puedes decir, ¿por qué pone límites Dios? Porque te ama, porque no quiere que te vaya al infierno, no quiere que vos sigas en eso. ¿Por qué? Porque el pecado cuando entra es lindo. Las cosas que el pecado o las tentaciones de este mundo y las cosas que Dios dice pecado son lindas para el ser humano. Para la carne son lindas, son apetecibles, son gustosas, son gostosas, decía el brasilero. Son cosas que no nos... claro. Pero de a poquitito va entrando y se va haciendo cada vez más grande y se hace después del pecado, se hace un tirano, se dice. ¿Por qué? Porque te empieza a dominar y empieza a crecer y se hace en ese monstruo que te domina y después te cuesta dejar esas cosas. Y vos decís, ¿para qué le dejé entrar al pecado? Mirá ahora el lío que tengo, ¿cómo lo resuelvo? Y eso es lo que te dice Dios. Dios tiene un tiempo para avisarte. Un tiempo de permanencia. Y vos decís, Señor, o venís y decís, bueno, veamos cómo podemos solucionar esto. Y si, mirá, leamos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y que acá no podés tener este novio, no podés hacer esas cosas con tu novio. No está bien que hagas estas cosas. Si vos no te casaste, no tenés que dejar que tu novio sea un pulpo. No, tenés que frenarlo. ¿Por qué? Porque si no, te empezás a ir y terminás lo que hizo acá Jezabel, ¿no? Y sabemos que para la sociedad eso es una tontería. Para este mundo es una tontería, pero para los ojos de Dios, que Él dice, ¿es blanco o es negro? Ahí está realmente la diferencia. En Números 14, 18 dice... Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Fíjate que tardo para la ira. Él te deja. Seguramente una vez, otra vez nos va a mostrar de que hay algo en mi vida que estoy haciendo mal, que estoy diciendo, que estoy viendo, que estoy escuchando. ¿Por qué? Porque el pecado entra por los sentidos. Todos los sentidos, en algún lugar, el diablo se te va a meter. Entonces siempre va a estar 24/7 intentando meterse por algún lado. Y nosotros por eso dice que tenemos que estar atentos, ¿no? Tenemos que ser sigilosos, tenemos que ser como bichitos, como la serpiente, tenemos que estar atentos. Porque el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir la obra de Dios en nuestras vidas. Dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él nos da el tiempo hasta que nos marca el límite. Y después viene la prueba. Y si no la pasamos a la prueba, acá viene el problema. Y si no va a tener por inocente al culpable,
que visita la maldad de los padres sobre los hijos y hasta los terceros y hasta los cuartos, o sea, hasta padre, hijo, nieto, bisnieto. Hasta mi bisnieto van a sufrir lo que yo estoy haciendo. Cuando los galeses vienen acá a las tierras de Sudamérica, mis tatarabuelos vienen acá en el segundo viaje, en el Vectra, vienen para acá a colonizar estas y se juntan con los tehuelches. Y ellos eran evangélicos. Yo tengo la Biblia que venía en ese barco que traían para evangelizar estas tierras, eran maestros de escuela dominical. Y ellos no evangelizaron. Se perdió el evangelio acá. Yo soy la 4ª generación que vuelve el evangelio a mi familia. Las 3 generaciones anteriores, mirá vos lo que yo hago hoy y el ejemplo que les doy a ellos, a mis hijos. Hoy están lejos, ¿viste? Pero lo ven por video. Lo que yo hice en mis hijos. Yo les pedí perdón, ya les dije. El ejemplo que ven en mi vida, de las cosas malas, por favor no las tomen. Pero las cosas buenas sí. Pero por lo general decimos una cosa y hacemos otra. Por eso lo importante es escuche lo que decimos. Escuche lo que le decimos. Porque es por amor, ¿no? Y a veces esos malos ejemplos de mi vida los puedo trasladar a mis hijos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero orar, rompiendo esa maldición que puede venir generacional. Y darle la verdad a mis hijos para que ellos tengan las armas para poder defenderse de lo malo que yo hago. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepientan de esa fornicación. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, tenga un límite. Y ese límite, decís, bueno, Señor, ¿cuándo está ese límite? Bueno, yo puse. Cuando en 1 Corintios 13:5 dice que cuando habla del amor, el amor dice no hace nada indebido. Así que yo no puedo tolerar, en nombre del amor, que vos me vengas a imponer a mí alguna idea tuya. Puede venir, hay muchos que han hablado de que yo hablo mucho de los gays y del matrimonio igualitario, en contra de eso, porque es lo que dice la Biblia. Entonces, si vos lees mirá, creo que es 1 Tesalonicenses 4:8. 4:8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando yo digo algo de la Biblia, no me están desechando a mí. No se tienen que enojar conmigo. Enójense con Dios, que Dios dijo que esto es fornicación fuera del matrimonio. Esto es malos deseos. Esto es permitir que las tentaciones me hagan tropezar. Esa no soy yo, es Dios. Así que dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, o sea, por el Señor Jesús. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. El ejemplo, vean el ejemplo. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Así que, cortita. No, el Señor dice que de nosotros como cabeza de hogar, el hombre es la cabeza. A veces la mujer es el cuello, porque dirige la cabeza para todos lados. No. La mujer no es cuello. La mujer tiene que respetar a su marido, escuchar a su marido y junto con él dirigir la familia. Pero el hombre es la cabeza del hogar. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así que si se enojan, enójense las mujeres con el Señor, no conmigo. Lo dice la Biblia. También lo que dice la Biblia es de que nosotros los varones somos responsables de lo que alimentamos a nuestra familia. Ahí viene el problemita. El que va a dar el resultado, que va a pasar la prueba, va a ser el hombre. Que va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué le dijiste a tus hijos? ¿Por qué le dejaste a tu señora? Así que yo la tengo que tener en ella, dice, en santidad y honor. Porque yo la tengo que honrar a mi señora. Dice la Biblia que ella es un vaso frágil. ¿No? Así tengo que trabajarla yo a mi señora, como que fuera un vaso frágil. Y ella tiene que respetarme a mí como cabeza del hogar. Dice que cada uno, no en pasiones de errores, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto, como ya hemos dicho y testificado. Y si alguien se enoja, enójese con él, no conmigo.
Porque en el nombre del amor no podemos tolerar el pecado. Si el Señor en algún momento nos muestra de que algo hay mal en mi vida, yo tengo que saber que varias veces me lo va a decir, pero Dios va a poner el límite. Como le pone el límite a todas las cosas. Hasta acá llegaste. Como le puso a Jezabel. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Lo que yo haga, esa va a ser mi recompensa. No solamente lo que yo diga, sino lo que yo haga. Y como el Señor ve en todo tiempo, en todo lugar y a toda hora, sea la noche, en mi cama, en un baile, en una fiesta, en un trabajo, en el lugar que sea, Él conoce mis obras. Y encima conoce por qué estoy haciendo esa obra. Porque por ahí puedo hacer algo bueno, pero lo estoy haciendo porque a mí me gusta. No lo estoy haciendo para Dios, sino porque a mí me gusta o porque me quiero hacer ver. Entonces, cuando yo hago cosas para hacerme ver, conoce Dios la intención de mi corazón. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Dios sabía que dentro de esa congregación había gente que no se había entregado a eso, que no era influenciado, no se dejaba influenciar por las cosas del mundo. Alguien que por ahí no lo decía, pero en este caso sí, porque dice se llama profetisa, ella lo decía, ella ministraba. No se puede ministrar en nada, ni desde acá, ni enseñanza, ni alabanza. No se puede ministrar en una iglesia si yo no estoy bien delante de Dios. Yo no puedo hacer algo en nombre de Dios a un grupo de personas cuando yo no estoy bien. ¿Por qué? Por esto. Porque dice Dios, yo tengo que limpiarme primero. Y le dice de que sabía de que había algunos que no se dejaban contaminar. Hay una historia en Primera de Samuel 3, que es la historia del profeta Elí. El profeta Elí era un sacerdote. Él era el sacerdote y tenía dos hijos. Finnes y Omri se llama. Nombre para los hijos si quieren ponerle. Omri y Finnes. Él tenía estos hijos que eran sacerdotes también. Y ellos hacían cualquier cosa. Traían prostitutas. Hacían cualquier cosa. Cualquier cosa. Dice que ellos traían fuego extraño. Quiere decir de que las cosas que hacían para Dios, incluso las cosas que hacían en la iglesia, estaban mal. Aparte de las cosas que hacían afuera. Entonces Dios le habla a Elí y le dice, lamentablemente voy a tener que matar a tus hijos porque están haciendo cualquier cosa. Y le dijo varias veces, hasta que los mataron a él. Y luego le avisan a él que sus hijos murieron, él cayó y terminó muerto. Su nuera parió en ese momento, cuando se enteró, todo un escándalo en la familia. Dios le dio un tiempo determinado para que él, como padre, le dijera a los hijos, che, estás haciendo las cosas mal. Y no lo hizo. Y los hijos que estaban haciendo las cosas mal, todos terminaron mal. Dios siempre nos muestra todas las cosas. Dice que las cosas que llaman las profundidades de Satanás son los brujos. Los brujos tienen constancia, de que tienen relación con demonios. Nosotros lo hemos visto en la iglesia, en las manifestaciones, en las liberaciones, de cómo hombres hablan a través de mujeres, cómo se retuercen, cómo caen, cómo vomitan, cómo saltan, cómo hacen cosas que humanamente no son posibles, de girar el cuerpo que parece que se quiebra. Tremenda. Cosas que vencen la ley de la gravedad, que vos decís, una persona que se haga así hasta atrás, toque la cabeza con el piso y se vuelve a levantar, si no lo puede ser. Bueno, nosotros lo hemos visto, que son las manifestaciones del diablo. Esas son las profundidades de Satanás. Querer conocer esas cosas y abrir puertas que no las vas a poder cerrar jamás. ¿Por qué? Porque si Dios no cierra esas puertas, vos no las vas a poder cerrar. O sea, tiene que hacer un arrepentimiento genuino para poder salir de ahí. Así que dice que esas profundidades hay gente que no se dejó contaminar por eso. A veces, cuando sos más joven, yo en esa época investigué porque me interesaba, he hecho pactos de sangre, yo me había hecho pactos de sangre y me había cicatrizado letras que desaparecieron de mis muñecas, ya no están. Son cosas que vos tenés que romper si realmente tenés un encuentro con Dios, si no, no podés romper, ¿no? Pero esas cosas son puertas que no hay que abrir. Y Dios los dice y lo muestra y una y otra vez lo dice. Por eso la responsabilidad de nosotros como padres de decirle a nuestros hijos que no abran esas puertas, que no se metan
en esos lugares? ¿Dónde está mi teléfono? Ah, con el teléfono nosotros le damos la posibilidad a nuestros hijos a entrar a veces en esos lugares si no controlamos la internet. La internet es una puerta abierta a un mundo que hoy es desconocido para nosotros. Y dice de que había muchos que no se metieron. En ese momento, imagínense, 850 profetas de Baal que tenían Jezabel con ella. Había millones de personas que estaban escuchándola a ella y la seguían a ella. Pero dice que había un remanente santo. Cuando el profeta Elí degüella, mata a los 400 y 450 profetas de Baal, los mata a él porque Dios lo dice. Luego le da miedo porque la profetisa Jezabel le dice de que lo va a matar, entonces él se esconde y Dios lo llama en la cueva, ¿no? Y le dice, no te creas que sos el único que quedó. Hay 7000 que no doblaron rodilla delante de esa mujer, de esa demoníaca Jezabel. 7000 que no doblaron rodilla ni besaron su boca, dice. Que no tuvieron ningún tipo de relación con ella. 7000 había. Ese remanente santo está en la iglesia. Ese remanente santo está en tu corazón, ese espacio que Dios es dueño y señor de ahí y quiere ocupar más espacio. Dios quiere agrandar ese espacio. Dios quiere que no te mezcles con este mundo. Es muy fácil. Una vez Dante Gebel dijo, si alguien quiere probar un poquito o permitirse un poquitito, tolerar un poco de pecado en su corazón o en tu familia, tolerar un poquito, bueno, ya va a cambiar. No, Dios te dice, no, ya va a cambiar, porque es peligroso. Ese pecado se puede hacer más grande en tu corazón y que se haga un callo y no lo puedas sacar, o puedas generar más lío a más. Tenés que decir ahora, basta. Lo mismo, entonces él dice, bueno, yo voy a hacer una torta y le voy a poner un poquito de caca a la torta, a la masa. La voy a cocinar y la vamos a comer. ¿Quién va a querer comer de esa? Y si te toca a vos el pedazo, nadie va a querer comer. Bueno, eso es lo mismo pasa. Dice que un poquito de ¿cómo se llama? ¿Cómo es lo que leuda la masa? De levadura. Un poquito de levadura en la masa, un poquito nada más. Te leuda toda la masa. Por eso es tan importante entender de que el poquito de las cosas de este mundo, el poquito de esto, te puede hacer de que esa cosa empiece a crecer en tu interior y después del tiempo ya no la puedas sacar o no puedas cambiar. Yo fumé, me drogué, hice todas las cosas durante muchos años. Cuando yo me convierto, ese día que yo me convertí dejé de drogarme, ese día. Nunca más, ninguna. Yo probé todas las drogas y nunca más. Pero yo seguí fumando y seguí tomando. Y en diciembre yo hice un paquetito porque había probado todas las formas. Los pinché a los cigarrillos, los numeré, los enterraba con la tirita roja, hice todas. Y no podía dejar de fumar. ¿Sí? Y dejaba de comprarla y me desesperaba la noche, me levantaba y me iba a la estación de servicio a comprar cigarrillos. El tema es que tenía que ser una obra de Dios porque esas tentaciones, esos vicios estaban muy arraigados. Yo empecé a los 11 años a fumar. Había empezado a los 11 años a tomar y a los 14 yo ya me drogaba. Así que era de muy chiquitito. Y así que le hice un paquetito, le puse Navidad, le puse en el arbolito de Navidad un paquetito y le puse Jesús. ¿Entendés? Y cuando abrimos todos los regalos, mi hijo ahora me mira y me dice, ¿cómo le regaló una tabla faso a Jesús? Me dice, digo, no, yo no le regalo a él. Yo le regalo a él mi vicio, porque no puedo dejar. Al otro día yo ya no fumé más. Y yo ahora, alguien está fumando y me ahogo, no puedo respirar, me tengo que ir. Y a mi hija le pasa lo mismo. Alguien empieza a fumar, pero a distancia, ya no puedo. Y me siento re mal cuando hay. Así que no tenemos que dejar de entrar al pecado. Y si el pecado, Dios me dice, tenés este pescadito ahí adentro, sácalo, porque va a llegar un momento que eso va a ser el tirano que va a dominar nuestras vidas. Pero lo que tenés, retenerlo hasta que yo venga. Ellos eran santos. Ellos tenían la santidad como primordial en sus vidas. Tratar de que si venía algo que no convenía a mis ojos, tratar de mirar para otro lado. Y es una lucha, porque yo sé, los varones sabemos lo que es esa lucha. Las mujeres tienen otras luchas, no otra vez la que tienen los varones, es totalmente distinta. Y por ahí la mujer no entiende la lucha del hombre. Y el hombre por ahí no entiende la lucha de la mujer. Todos tenemos algo distinto.
un problema distinto. Así que es una lucha por ahí, esa lucha para vos es un mundo, y para mí, entonces, ¿cómo no vas a poder dejar eso? Claro, pero cada uno tiene que ver al otro como alguien que necesita de Dios, y vos tenés que ser la ayuda, no ser la piedra de tropiezo. Y él decía que el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Cuando Él venga, vamos a venir con Él y vamos a gobernar. No son, por los que retienen la santidad, es esa corona que va a recibir de parte de Dios, que va a ser gobernar con Él. Dice que vamos a gobernar las 12 tribus, junto con sus apóstoles, con vara de hierro, como los que se rompen los vasos. Eso quiere decir que es con justicia y con poder, porque se van a romper los vasos. Pero la barra de hierro es que no se dobla, ¿no? Que es justa, es bien derechita. Esa va a ser la forma que vamos a poder gobernar cuando vengamos con Cristo. Es una promesa en la nueva Jerusalén para nuestras vidas. Y dice que y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Él. En Apocalipsis 22 dice que la estrella de la mañana es Él. Es la que primera aparece a la noche y la última que desaparece cuando viene el amanecer. Esa es la estrella de la mañana que se refiere acá, que es Cristo, que está desde el principio hasta el fin de la noche. Está siempre guiándonos. Y la estrella de la mañana es la relación íntima que vamos a tener, que Él va a darle a los que vencen. Una relación íntima cuando estemos con Él. Vamos a estar los que estamos sentados en la mesa al lado de Él, junto a Pablo, a todos los apóstoles, a David. Ya no me vuela ahora de conocerlo. Para mí David es yo me identifico mucho con David. Y una vez lo dije en una reunión de varones, hasta el día de hoy me lo reclama Sergio. Que yo decía, a mí me gustaría ser como David, ¿no? Sí, pero David pagó el precio y su familia durante toda la vida. Pero era porque él buscaba a Dios y amaba, a pesar de que era un cabeza dura y que mantía la pata y que una y otra vez se levantaba y volvía a caer, él seguía buscándolo al Señor. Dice que Él nos va a dar la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese remanente santo en ese momento de 7.000 que estaban en el pueblo de Dios, en medio de todo el caos, estando Jezabel como regidora de todo eso, Acab, que era un muñequito de ella, y todo el caos que había de millones de personas alabando a otros dioses, había 7.000 que no habían doblado la rodilla. Siempre hay un remanente santo en las iglesias y siempre hay un espacio en tu corazón que Dios domina. Pero el tema es, ¿cuál es ese espacio que domina tu corazón? Cuando viene el diablo, las cosas de este mundo, llámalas como quieras, tentaciones, ganas de hacer cosas malas, pensamientos sucios o feos, o que te da ganas de ir a ahorcarlo, esas ganas que a veces te vienen, de cómo frenarlas y que no ocupen el espacio que quieren cubrir en mi corazón. Ese remanente santo, ese espacio, tiene que ocupar más lugar. ¿Y cómo? Leyendo las escrituras, leyendo la Biblia, orando. Cuando yo no entiendo algo, viniendo a que juntos lo busquemos, saber lo que dice la palabra de Dios, buscar hacer lo bueno. La iglesia de Tiatira cumplía la gran comisión y el gran mandamiento. Ellos dicen que iban, hacían discípulos, bautizaban, llevaban el evangelio, y el gran mandamiento que era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Ellos hacían esto, pero tenían algo: eran tolerantes. Toleraban el pecado, las cosas de este mundo que entraban a la iglesia. Y Dios le dijo: basta, hasta acá llegaste. Ella va a caer en cama, va a quedar destruida, la que comenzó con todo esto en la iglesia. Porque era alguien que traía al mundo ¿cómo se dice? Las costumbres, las normas, la cultura del mundo la traía a la iglesia. Y Dios dijo: basta. Y le está diciendo a la iglesia: basta, porque la cultura del mundo está entrando en las iglesias. La música, la danza, las formas, eso es mundano, es cultura. Si uno lo hace para alabar a Dios con un corazón limpio, es una cosa. Pero cuando vos lo haces porque te agrada la danza, porque te agrada menearte, o porque te agrada mostrar a otro, que te agrada que te alaben, eso está fuera de las cosas de Dios. Es cosa de cultura, la puedes hacer tranquilamente, pero no en la iglesia, no en el momento de la adoración a Dios, de la administración, o también en mi vida. ¿Sí? Todas esas cosas
a mí me están alejando de Dios, me estoy dando cuenta que es lo que decía, lo que le dijo a Lidia. Dios abrió su entendimiento y le dio la posibilidad de escuchar el Evangelio. Todas esas cosas te están distrayendo de Dios. Lo que te distrae del Señor, eso viene del enemigo. ¿Por qué? Porque yo, todo es diablo. No, bueno, el mundo está bajo él. El mundo fue dado, entregado por el diablo. Hoy lo tiene Cristo. Cristo tiene las llaves, ¿no? Él va a venir a juzgar. Él va a venir a decir, hasta acá llegó el mundo, pero Dios te dice, hasta acá llegó tu pecado. ¿Tú qué pecado te domina? Pedile a Dios que te muestre. ¿Qué es lo malo que te domina? Hay una historia que dice de que un muchacho se convirtió. Lo conoció a Jesús en una campaña. Conoció a Jesús y le dio la posibilidad de entrar en su corazón. Y cambió su vida y empezó a estar bárbaro. Empezó a andar bien, iba con la Biblia bajo el brazo, el pelado copado que estaba el Señor en su corazón y empezaba a ver las cosas distintas. Veía al otro mejor, no veía lo malo, veía todo lo bueno. Entonces le dice, Señor, te invito a mi corazón. Entonces el Señor vino a su corazón. Y el corazón es como una casa. Entonces le dicen, entonces Jesús vino y entró con él a su casa. Y entraron a la casa. Señor, Jesús, bueno, ahora esta es el quincho. Esta es la iglesia. Este es el lugar donde vamos a tener la relación con vos. Y vamos a juntarnos y vamos a orar y me vas a enseñar. Allá está mi pieza, la cocina y todo lo demás. Bueno, un beso, Jesús, me fui. Se fue al trabajo, se fue a hacer las cosas todas las cosas que hacía. Y hacía cosas para los demás, veía películas, hacía esto. Y Jesús estaba en el quincho. Entonces abre la puerta, el diablo, ¡pum!, se le mete adentro, una tentación. Y empezó a luchar con esas tentaciones, con esas dudas, hasta que lo sacó afuera. Dice, pero ¿cómo va a estar el diablo acá si está Jesús conmigo? Entonces vino y le dice, Señor, ¿cómo que el diablo viene y me entra? Dice, ¿en el quincho entró? No, entró allá en mi casa. Ah, bueno, lo que yo domino, el diablo no entra. Ay, Señor, tenés razón. Agarrá la cocina, agarrá el baño, agarrá toda esa parte de la casa. Entonces él se fue a dormir a su pieza y en su pieza tenía revistas que no tenía que ver, tenía pensamientos que no tenía que ver, tenía ganas de hacer cosas que no tenía que hacer. Le habían dicho de que no haga esto y ahí en la pieza las hacía. Entonces escucha el diablo. Entonces va, abre un poquitito el diablo y cuando le va a cerrar la puerta, el diablo le pone la pata, ¿viste? En la puerta y no podía cerrar y luchó y se le metió el diablo, no. Y esta vez fue más difícil. Todas esas cosas que tenía guardadas en su cabeza no las podía sacar. Él había metido la pata con algunas novias antes, había hecho un montón de cosas, había dicho cosas que se había quedado con algunas cositas que estaban guardadas, que no las había devuelto. Había hecho cosas feas en su infancia que no las había confesado. Estaba viviendo situaciones con alguien que no tenía que vivir. Y casi lo vence el diablo y lo mata. Hasta que lo pudo sacar. Ya estaba destruido. Y le dice, Señor, no aguanto más, no aguanto más. Te entrego esa habitación, vamos a limpiarla juntos. Así que fue, se confesó, limpió. Tenía cosas que estaba haciendo mal y se arrepintió y las cambió. Y dijo, Señor, esta vez te entrego todo. Estoy haciendo mal con esto, estoy haciendo mal allá. No sé cómo arreglarlo, pero bueno, te lo entrego a vos, Señor, para que vos decidas cómo lo vas a solucionar. Entonces, esa noche se acostó a dormir y ya te puedo creer otra vez. Así que se va, mira por la mirilla y uy, el diablo. Abre la puerta así y el diablo ¡pum!, te tira al piso. Entonces, ¿qué pasó? Dice, perdón, me equivoqué de casa. Entonces, se da vuelta y estaba Jesús. Entonces, claro, él le había dado toda su casa a Jesús. Entonces el diablo no podía entrar. Así que pegó media vuelta y se fue. Cerró la puerta y se quedó con él. Cuando todo mi corazón está en Cristo, el diablo no va a poder. Las tentaciones van a venir, van a golpear la puerta, pero si está Cristo y yo me aferro de él, ese mal no me va a hacer mal. Por eso no tengo que ser tolerante. Y es un mensaje a las iglesias y un mensaje a mí. No seas tolerante con las cosas de este mundo porque te pueden hacer tropezar. Amén. Ese era el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y te damos muchas gracias por habernos hablado como siempre lo haces, Señor. Nos confesamos necesitados de vos, Señor, y te rogamos que traigas verdad cada vez más a nuestro corazón y nos des la fuerza, Señor, para poder vencer esas tentaciones
Danos el denuedo para poder hablar más de vos. Danos la fuerza para poder poner límites en nuestra vida, que tú quieres que así sean, Señor. Padre, nos encomendamos en tus manos, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que se grabe a fuego en sus corazones y en mi corazón esta palabra y podamos llevarla a cabo, ponerla en práctica, ser limpiados, Señor, ser limpios de toda obra del enemigo y aprender a no ser tolerantes con aquellas cosas que a ti no te agradan. Padre, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.